En el anterior capítulo, Fran se ruseó la mazmorra, y ahora nos quedamos frente a una puerta, que al parecer, se encuentra un oponente poderoso. ¿Quién será? Ya lo veremos. Capítulo 4-3. Combate contra el demonio menor. Lo que nos esperaba al otro lado de la puerta era una habitación bien amueblada que no se parecía en nada a la cueva en la que habíamos estado practicando la espeleología. Hola, y bienvenido. Eres nuestro primer invitado desde la apertura de esta mazmorra. Entra, entra. Un hombre de aspecto sospechoso apareció flotando en medio de la sala. Su piel era negra como el alquitrán, y tenía alas y cuernos. Su aspecto era, cuando menos, intimidante. Sin embargo, la actitud alegre del demonio le restaba temor. Veamos qué tenemos aquí con identificación. Nombre, Diablo. Raza, demonio menor. Nivel, 30. PV, 1900. Magia, 2409. Fuerza, 720. Agilidad, 675. Habilidades, excavar 3, magia oscura 4, intimidación 4, transporte 2, miedo 4, artes de la espada 5, dominio de la espada 5, resistencia a estados anormales 7, magia de tierra 7, escalar 1, magia de veneno 7, barrera de maná 6, magia negra 10, cocina 1, aumento de la oscuridad, inmunidad a la oscuridad, visión nocturna, regeneración de maná, insubordinación, piel resistente, aumento de magia, pequeña, aumento de fuerza, pequeña. Habilidad extra, robo de habilidad 6. Título, Conde Diabólico. Equipo, espada larga de acero encantado. Descripción, un monstruo único en el entorno de las mazmorras. Suele ser invocado por los maestros de la mazmorra. Súbdito leal del dios del caos, es inmensamente poderoso. El maestro de mazmorra que lo invoca le otorga poderes adicionales. Ubicación del cristal, corazón. Un diablo. Es fuerte. Nunca había visto una estadística por encima de 1000. Magia oscura, una forma avanzada de magia negra. Manipula la oscuridad, las sombras, el veneno y la muerte. Miedo, inflige el estado de miedo a cualquiera que vea su figura. Barrera de maná, una barrera que absorbe los ataques físicos y mágicos a cambio de maná. Robo de habilidad, roba las habilidades que cumplen sus requisitos. Incluso sus habilidades no eran nada para burlarse. Ten cuidado, Fran. Te matarás si bajas la guardia. Lo sé. Yo estaba lleno de maná por el anterior buffet de cristales de los goblins y escarabajos del ejército. Podía usar todas mis habilidades y hechizos con total despreocupación. Aún así, sabía que esta iba a ser una pelea difícil. El demonio era así de intimidante. Tenía pluma de retorno preparada por si acaso. Jaja, qué niña tan motivada. ¡Qué maravilla! No tendré que contenerme contigo ya que has llegado hasta aquí. Deja de hablar y mátala, diablo. ¿Era un goblin el que estaba al otro lado de la habitación? Parecía diferente a los goblins que habíamos encontrado hasta ahora. Para empezar, podía hablar. Nombre, goblin raro. Raza, demonio. Nivel, 11. PV, 25. Magia, 131. Fuerza, 12. Agilidad, 13. Habilidades, excavar 2, invocación de súbdito 5, dominio del báculo 2, lectura mental 2, adiestrador 2, vigor 1. Título, maestro de mazmorra. Equipo, báculo de roble, cuerda de cuero, brazalete de sacrificio. Era débil, pero definitivamente era el maestro de la mazmorra. Entonces, ¿la cosa brillante en la pared detrás de él era el núcleo de la mazmorra? Parecía que habíamos llegado a la última sala de la mazmorra. No podía creer lo débil que era. ¿Realmente invocó a ese demonio? Podría entender que invocara a otros goblins o al ejército de escarabajos, ya que eran más débiles que él. ¿Pero un auténtico demonio? ¿Fue porque era un maestro de mazmorra? Habría tenido más sentido si tuviera una habilidad de demonología o algo así, pero identificación demostró que no la tenía. También me dio pena que no tuviera ninguna habilidad de manipulación de la mazmorra, ya que el núcleo era el responsable de la creación de mazmorras. ¡Cállate! Me encargaré del intruso, no te metas en mi camino. ¡Maldita sea! Creí que había tenido suerte después de usar todos mis puntos de la diosa para convocar a un demonio increíblemente fuerte, y en cambio me da a un revoltoso. Y ahora quiere jugar a ser un clase luchador cuando obviamente es un mago. Eso fue un poco estúpido, pero gracias por la explicación. La habilidad insubordinación explicaba por qué el diablo no obedecía las órdenes de su invocador. ¿Cómo pasó este intruso a través de nuestra guardia de élite? Probablemente los mataron. Solo son goblins,
Ya sabes. ¿Crees que la raza superior de los goblins perdería ante un grupo de humanos? Eso es lo que estaba insinuando, sí. Cállate, solo mátalos. No tienes que decírmelo. Parece que me espera una pelea divertida. El demonio sacó su espada. Ese tipo no se callará hasta que te mate, ¿lista? Se abalanzó hacia Fran. ¡Ra! ¡Ja! Sus espadas chocaron. ¡Ja! ¡Qué buena espada! No pensé que duraría tanto. Nombre: espada larga de acero encantado. Ataque: 561 más 450, PM, 56, durabilidad, 1000. Conductividad de maná, C. Habilidad: retorno de sombra. La conductividad de maná de su espada era impresionante, elevaba el poder de ataque de la espada a más de 1.000. La habilidad retorno de sombra hacía que su espada volviera siempre a su mano, incluso si la lanzaba. Menos mal que aumenté nuestro poder de ataque a más de 500 antes del combate. De lo contrario, podría haberme roto durante nuestro primer choque. Tienes un excelente manejo de la espada, pero ¿qué tal esto? Desapareció al momento siguiente antes de reaparecer detrás de Fran. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, no! Le arrancó el brazo izquierdo a Fran. Había sangre por todas partes, y casi se desangra. Rápidamente volví a unir el brazo amputado de Fran a su muñón con telequinesis y lancé curación superior tan rápido como pude. La magia de recuperación 1 tenía la capacidad de volver a unir miembros, así que las amputaciones no deseadas no eran un problema. Oh, ¿tienes telequinesis y magia de recuperación? Ah, eso es de locos, eres un espadachín mágico. El demonio se rió mientras lo mirábamos en silencio. ¿Qué fue eso? Había desaparecido y vuelto a aparecer detrás de ella. Fran, ¿estás bien? Estoy bien. Parece que aún estás viva, pequeña. El demonio desapareció una vez más y lanzó un tajo por detrás. NGH. Fran se anticipó al ataque furtivo, pero apenas bloqueó a tiempo. Eso estuvo muy bien. Aprendes rápido. Desapareció, eso estaba claro. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Teletransportación? No tenía nada de eso en sus habilidades. Lo que dejaba la magia negra o la magia de sombras. Rag. Ja. Tenía razón. Su sombra se cargaba de maná cuando desaparecía, luego reaparecía desde la sombra de Fran. El hechizo le permitía moverse entre las sombras. Ahora que sabíamos a qué nos enfrentábamos, podíamos formular un contraataque. Debería ser bastante fácil considerando lo predecible que era el patrón. Jaja, ga. Te estás volviendo descuidado. Orc. Buen trabajo. ¿Te diste cuenta de mis trucos, Maldita sea. Fallé. Mi hoja, cargada con colmillo vibratorio y colmillo venenoso avanzado, solo rozó el costado del demonio. ¿Qué es esto? Estoy envenenado. Nunca pensé que algo pudiera atravesar mis resistencias de estado. Impresionante. Su parloteo era molesto. El veneno solo le quitaba salud. Sus resistencias eran demasiado altas para que tuviera un efecto significativo. Fran, vea por su punto débil. Sí. Él todavía nos estaba subestimando, para nuestra gran ventaja. Tampoco sabía de mi sensibilidad. Tenía que pasar desapercibido y no hacer ningún gran ataque. Estaba estrictamente en tareas de apoyo. ¡Ja! ¡Ya jaja! Sus espadas volvieron a chocar, y capté algo que brillaba por el rabillo del ojo. Los hobgoblins salían de la fuente de luz, 4 de ellos en total. Vamos, mis secuaces, matad a los intrusos. Fue el maestro de la mazmorra. Tener a los hobgoblins interfiriendo ahora sería bastante peligroso. Sin embargo, los hobgoblins solo miraron a Fran y al demonio, sin saber qué hacer. ¿Qué están haciendo? Vayan. La orden del maestro de la mazmorra obligó a los hobgoblins a marchar hacia el campo de batalla. No te metas en esto. El demonio cortó a 2 de ellos con su espada, mientras Fran atravesaba a uno de ellos. ¿Qué estás haciendo? Están de tu lado. No dejaré que estos idiotas arruinen mi diversión. Hizo volar al hobgoblin restante con una esfera de energía oscura. El maestro de la mazmorra tenía un aspecto lamentable mientras temblaba de ira y humillación. La batalla entre Fran y el demonio continuó. El sonido de sus espadas chocando resonaba en la habitación más fuerte que antes. Fran era claramente el mejor espadachín, pero el demonio rechazaba la mayoría de sus ataques y blandía su espada en un alarde de fuerza. La agilidad de la velocidad chocó con la fuerza bruta, creando un extraño estancamiento. Pero Fran estaba en clara desventaja.
El demonio solo tenía que asestar un golpe para matarla. Me estoy divirtiendo mucho. Estamos igualados, eso está claro. El demonio separó su hoja de la mía y saltó hacia atrás. ¿Qué estaba planeando? Pero tenemos que terminar esto en algún momento. Empezaré por quitarte tus poderes. No. Va a usar su habilidad extra. Ja ja ja. Se acabó. Robo de habilidad. El demonio se rió y empujó su mano hacia adelante. Oh. Nos tiene. El demonio no había utilizado su habilidad de robo de habilidades hasta ahora, así que no sabía la forma que iba a adoptar. Creía que necesitaba estar cerca, o que tenía un tiempo de lanzamiento largo. La habilidad era demasiado fuerte para no tener un requisito complicado. No esperaba que se pudiera utilizar a distancia. La habilidad parecía haber funcionado, a juzgar por el tono de su jactancia. ¿Robó la habilidad de combate de Fran? Más vale que no haya robado el dominio de la espada o las artes de la espada. Ya los tenía al máximo y tendría que volver a aprenderlos si lo hacía. Peor aún, Fran no podría luchar si perdiera el dominio de la espada. Prepárate para usar pluma de retorno si es necesario. Bien. Mantuvimos nuestros ojos fijos en el demonio en busca del más mínimo cambio en su comportamiento. Pero el demonio se quedó quieto con la mano extendida. Sin embargo, no parecía que le hubiera pasado nada a Fran. Entonces, Fran, ¿cómo te sientes? Bien. Maldita sea, ha fallado. No sabía cómo había fallado, pero era bueno saberlo. ¿Fran y yo éramos un caso especial? Yo le proporcionaba la mayoría de sus habilidades, lo que significa que la mayoría de ellas provenían de su equipo. Tal vez por eso, el robo de habilidad fue ineficaz contra ella. En todo caso, debería haber lanzado robo de habilidad en mí. No pude quitarte tus habilidades, así que toma esto de mí en su lugar. Rayo oscuro. El demonio recuperó su postura y lanzó un hechizo oscuro contra nosotros. Adoptó la forma de un remolino que dejaba grietas en el suelo, como un taladro. Sus estadísticas eran más adecuadas para el combate mágico a distancia, así que ahora se estaba poniendo serio. ¡Ja! Falló en darle a Fran por completo. ¡Toma esto! ¡Ups! ¡Maldita sea! El hechizo era tan destructivo como predecible, sobre todo para alguien como Fran, que ya se había enfrentado a varias hordas de goblins. A pesar de todo su poder, el demonio carecía de experiencia en combate. Era comprensible ya que el maestro de la mazmorra lo había convocado recientemente. Lanza oscura. Muro de fuego. Ráfaga oscura. Demasiado fácil. ¿Qué? Yo ya esperaba los hechizos de magia oscura, pero el demonio prefirió matarla de un solo golpe. Sin embargo, Fran seguía en desventaja por la diferencia de poder. Apenas era capaz de hacerle un rasguño, mientras que a él le bastaba un solo golpe para matarla. Fran estaba más tranquila que de costumbre. Sabía que tenía que concentrarse para acabar con esta amenaza. ¿Escapamos? No, era demasiado pronto para darse por vencido. Por supuesto, habíamos hecho lo suficiente para reducir la población de goblins y evitar que invadieran la ciudad. Los rangos C y D se encargarían de la limpieza. ¿Pero qué deberíamos hacer con este demonio? Era lo único que se interponía entre nosotros y la captura de la mazmorra. Incluso si pudiéramos escapar, me gustaría causarle suficiente daño para que Donadrond lo tuviera más fácil. Bomba negra. No. Arg. Frustrado, el demonio comenzó a bombardear toda la habitación con hechizos. El maestro de la mazmorra gritó y se arrojó en un rincón para cubrirse y salvar su vida. Menos mal que éramos los únicos en la sala, de lo contrario la explosión de hechizos podría haber agitado a algunos monstruos de alto rango en el campo. Solo teníamos que preocuparnos por el maestro de la mazmorra, quien no era un gran problema de todos modos. Espera un segundo. Acabo de tener una revelación. Este tipo es un monstruo común y corriente. Recordé la conferencia de Donadrond sobre la mecánica de las mazmorras, concretamente sobre cómo el maestro de la mazmorra estaba conectado al núcleo. Matar a un maestro de mazmorra tendría efectos similares a la destrucción del núcleo, uno de los cuales era la aniquilación de todos los monstruos que vivían en la mazmorra. Lo que significa que si matamos a ese goblin, este demonio morirá con él. Flecha de fuego. Hey, eso no es justo. El demonio se apresuró a proteger al maestro de la mazmorra del hechizo de Fran. Mis cálculos fueron correctos. El maestro de la mazmorra tenía un brazalete de sacrificio, pero eso solo significaba que teníamos que matarlo 2 veces. El maestro de la mazmorra no podía controlar al demonio, pero el demonio lo protegió de todos modos debido a su deseo de supervivencia. Tú, mocosa, me las pagarás por esto.
Jabalina de fuego. ¿Qué demonios? Ni siquiera escuché su encantamiento. Eso fue porque yo fui quien lo lanzó. Flecha de fuego. Triple explosión. Flecha de fuego. Ráfaga explosiva. Un hechizo explosivo tras otro cubrió el cuerpo del demonio. Urg. ¡Ay! El maestro de la mazmorra no se estaba muriendo, a pesar de estar atrapado en medio de la explosión. El demonio no podía darse el lujo de apartarse del maestro de la mazmorra, convirtiéndolo en un triste saco de boxeo. Idiota, te dije que deberíamos haber usado la habitación anterior a esta como nuestro campo de batalla. Cállate, esta sala quedaría indefensa sin ti aquí. Gracias a Dios que el maestro de la mazmorra era un idiota. Fuimos reduciendo la salud del demonio, aunque su barrera de maná resultó ser formidable. Seríamos los primeros en quedarnos sin maná a este ritmo. Fran, cambio de planes. Lo tengo. Seguí con mi bombardeo de hechizos dobles mientras Fran entonaba el conjuro del hechizo de viento que acababa de aprender, magia de viento de nivel 4, disparo sónico. En pocas palabras, le permitía al usuario lanzar un proyectil a gran velocidad con el poder del viento. También podía manipular ligeramente los ángulos. Estoy lista. Vea por ello. Ja. Fran comentó y me lanzó al aire. Bojú. Aceleré con la ayuda de disparo sónico. Me incliné hacia la derecha del demonio y fui directo hacia el maestro de la mazmorra. Eso es magia de viento. Inteligente, pero no te dejaré. El demonio no podía moverse ya que Fran seguía apuntando al maestro de la mazmorra con sus hechizos. Aún así, extendió su mano derecha para apartarme. Yo era rápido, no obstante, el demonio no tuvo problemas para verme. Sin embargo, fracasó en su intento de desviarme. ¿Qué? Ga. Seguí la corriente del viento antes de usar telequinesis para hacer un giro brusco. Había pasado un tiempo desde mi última catapulta telequinética. Apuñalé al indefenso demonio justo en el pecho y lo atravesé directamente. Amplifiqué mi hoja con el maná que me quedaba y me preparé para salir volando por si el ataque no funcionaba. Ga. Funcionó. De repente me di cuenta de que había conseguido interponer su mano izquierda entre su cuerpo y yo. Aunque fue inútil, si no hubiera cargado mi hoja con suficiente maná, esto habría sido mi fin. El demonio fue todo un desafío hasta el final. Urg. Había cortado completamente su cristal y lo había absorbido. Ga. El demonio rugió antes de caer al suelo, muerto. Has obtenido 40p. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comenta, comparte o suscríbete para apoyar al canal.